Amigotes, y hoy vamos a ver por qué la interfaz que viene en esta caja, para ser más preciso, esta interfaz Apollo Twin, por qué es tan soñada por los productores. Sí, probablemente vos tengas tu home studio y veías por Instagram a productores de alto nivel, a productores pegados a tu productor favorito con una Apollo, y soñabas con tener tu propia Apollo Twin de Universal Audio. Ahora, siendo realistas, quizás muchos no tenían muy claro el por qué en realidad esta interfaz era tan pero tan deseada por muchos productores. Y bueno, mientras que esos productores pegados usaban su Universal Audio, nosotros ahí en nuestro home studio con nuestra querida Focusrite, que no nos falla nunca. Así que quédate en este video porque vamos a ver por qué la Apollo Twin tiene el poder que tiene en el mercado de la producción musical. Amigotes, claramente esta interfaz no va a ser mejor productor que esta interfaz. Obvio que no, pero como les dije anteriormente, hay factores muy importantes del por qué están elegidas. Chicos, primero tenemos que entender que si bien las dos son interfaz de audio, funcionan de forma un poquito diferente. Podemos decir que esta hace absolutamente todo lo mismo que hace esta, pero esta no hace absolutamente todo lo mismo que hace esta. Y primero lo menos relevante, aunque es importante, chicos, si te pegan un interfazazo en la cabeza con esta, te va a doler mucho más que con esta. Chicos, el material ya de por sí se nota que es mucho más duro, pero no voy tanto a eso. La forma de uso. ¿Qué me refiero con eso? La interfaz como tal. Hablando de interfaz, los botones que tenemos, la comodidad que nos da manejar esta interfaz de audio, además de que tenemos un par de búmetros ahí. De selección de preamp a selección de monitor o auriculares, y con esta perilla de volumen que realmente es muy coqueta. Y acá me puede decir Matt, eso es bastante irrelevante, ya que si agarramos una Focusrite o cualquier interfaz, en realidad tenemos todo bastante a la vista, tenemos los volúmenes. Sí, es verdad, pero ¿qué pasa? Esto va de la mano con la consola digital, la que estamos viendo en pantalla en este preciso momento. En esta consola podemos hacer absolutamente lo mismo que podemos hacer desde la interfaz de sonido, pero no solo eso, sino que muchísimo más. Pero esperen, quiero marcar otras cosas antes. Chicos, los conversores y los pres de esta interfaz son extremadamente buenos. Y no hablo de que porque se pueda conectar un plug, porque de hecho la Focusrite también se puede conectar un Canon o un plug al mismo tiempo. Por eso no estoy hablando de los puertos como tal, sino estoy hablando de los conversores y los preamps internos de lo que es esta interfaz de sonido. Estos preamps tienen muchísima calidad, tienen un rango dinámico muy alto. Chicos, a ver, tienen que tener en cuenta que lo que hace una interfaz de audio es convertir señal analógica a digital. Estamos de acuerdo, pero en ese proceso de conversión hay toda una cadena de audio. Inclusive si nosotros grabamos, que sería al revés. Pero estamos hablando lo mismo, de una cadena de audio. Si nosotros, por ejemplo, tenemos un micrófono que es muy mala calidad, por ejemplo este, por decir algo, y lo conectamos con un cable, de hecho, que también es mala calidad, y lo conectamos hacia nuestra Apollo Twin, estamos en la misma, porque estamos hablando de una cadena de audio, o sea, estamos arrancando mal. Ahora, puede ser al revés, si nosotros tenemos un micrófono de $3000 en la mano y lo conectamos en una Focusrite, chicos, en esa cadena de audio, lamentablemente, la Focusrite nos va a cagar la calidad de audio, porque los pre y los conversores no están pensados para eso. Hasta ahora estamos hablando de la Universal Audio como una interfaz de audio, pero la realidad es que no es solo una interfaz de audio. Esto yo lo llamaría directamente una consola digital. ¿Y por qué personalmente le llamaría que es una consola directamente? Ya que esto tiene procesamiento DSP. Chicos, acá podemos procesar directamente de la interfaz. La Focusrite no lo hace. Nosotros cuando conectamos un micrófono, entramos, se transforma en digital, pasa a nuestra computadora, en nuestra computadora se procesa con lo que haya que procesar, ¿ok? Y tenemos una vuelta de audio nuevamente para nosotros poder escucharla. Con esta nosotros agarramos, enchufamos un micrófono, hablamos, entra a la consola y vuelve a salir ya procesado, sin tener que hacer ese proceso de computadora interfaz. Por eso es que tenemos la consola. Esta consola que ven en pantalla justamente lo que hace es controlar esto, pero no lo procesa la computadora. Entonces, ¿qué pasa? Obviamente no vamos a tener ningún tipo de latencia, pero también hay que tener claro que no vamos a tener ningún tipo de latencia si lo usamos realmente como consola y no como interfaz. Si la conectamos a la computadora de la misma forma en nuestro DAW directamente, vamos a tener la misma fucking latencia en esta que en esta. Entonces lo único que nos va a beneficiar sería un poco los pre, ya que tenemos muy buenos pre, como ya les expliqué anteriormente. Y sí, acá entramos en un tema de plata. ¿Y por qué de plata? Porque hay muchos plugins que podemos usar 1000 en la consola que estamos viendo en pantalla y podemos insertar
lo que quieramos. Como ven, tenemos plugin para tirar para arriba, de hecho tenemos hasta el autotune, pero en realidad son plugins que hay que comprarlos. Entonces para nosotros justamente no tener este tipo de delay y decir, bueno, vamos a procesar todo directamente desde acá para hacer, por ejemplo, un toque en vivo, necesitamos garpar, pagar el plugin. Y sí, chicos, no son muy baratos que digamos. A ver, les voy a dar un ejemplo en un escenario. En mi caso, soy DJ de una banda de cumbia. Si yo quisiera ponerle autotune al micrófono y, por ejemplo, llevo una Focusrite, estamos hablando que voy a conectar el micrófono a la Focusrite. Entonces voy a tener que abrir el DAW, ponerle el autotune, por ejemplo, o los plugins que quiera ponerle para que procese. Tiene que volver hacia atrás y vuelve a salir. Perfecto, si tengo una computadora que huele, que explote, estamos hablando de una Mac que nos deje súper tranquilo, que podamos recargar el procesador, estamos hablando de mucha guita. Perfecto, quizás esto funciona para procesamiento en vivo. Ahora, ¿qué pasa si no tenemos una buena computadora con un tremendo procesador? Probablemente tengamos tremendo quilombo, o sea, o se traba todo o tenemos que modificar el buffer y vamos a tener problema de latencia y se nos hace totalmente imposible usarlo para algo en vivo. Por eso, justamente usándolo con el procesamiento DSP, si usamos esto, no tenemos ese problema. Y sí, pibes, si tenían dudas, es por ese el motivo del cual la Apollo Twin es muy pero muy elegida por grandes productores. Es muy compacta, es muy chiquita y todo lo que nos ofrece es realmente grande. Para el que conoce, estamos hablando de UAD, o sea, estamos hablando de Universal Audio, que es una marca muy pero muy conocida en lo que es la industria musical. Y chicos, yo no entré en detalle porque este video no es un review en sí del Apollo, porque la realidad es que si entramos a la consola tenemos para hacer un montón de tipos de envío de donde quieramos, tenemos para poner insert, tenemos auxiliar, podemos separar las salidas, o sea, realmente lo que podemos hacer en esa consola es tremendo. Y recuerden, si usamos procesamiento DSP, lo vamos a estar usando acá y podemos hacer cosas en vivo realmente extraordinarias. Igual, chicos, me gustaría terminar este video no sacándole méritos a la Focusrite. Créanme que si se compra una de esta y no están preparados para esta, les va a dar muchos dolores de cabeza. De hecho, las compatibilidades, hay cada versión, hay algunas que son USB-C, otras son Thunderbolt. Bueno, la USB-C salieron ahora, de hecho. Y mucha gente confunde el USB-C con el Thunderbolt, porque de hecho el puerto es igual, es idéntico, pero se ejecuta de forma diferente, al punto de que aunque te compres una con Thunderbolt y tengas una computadora que tenga USB-C, en realidad si no es Thunderbolt como tal, de hecho si tenés una torre y querés agregarle una tarjeta PCI Thunderbolt, tenés que ver que la placa sea compatible con la tarjeta para que te funcione la interfaz. Tiene su complejidad, así que por favor, si se van a comprar una, averigüen bien, no compren porque vean que es USB, porque hay mucho quilombo que le puede dar compatibilidad, que con esta no van a tener ningún problema porque esta la conectás en una heladera y funciona, boludo. Así que amigos, gracias por tomarte tu tiempo de ver este video. Mi nombre es Matías Martínez, porque nunca me presenté al principio, che. Me podés decir Mats, no hay ningún tipo de problema. Dale like, suscríbete, toda esa vaina. Si querés seguirme en mis redes sociales, en Instagram, por allí, sos más que bienvenido. Te espero en el próximo video. Bye.